En la primavera de 1770, nadie hubiese podido prever los turbulentos acontecimientos que estaban a punto de suceder. El nieto del rey Luis XIV, el príncipe Louis Capet, el siguiente en la línea sucesoria al trono, está a punto de casarse. Louis Capet es un chico tímido e indeciso, y posee pocas de las características propias de un futuro rey. Luis era regordete, tímido, un quinceañero totalmente incompetente, con ningún tipo de distinción. A Luis XVI le resultaba muy difícil tomar decisiones. Siempre la última persona con la que hablase podía hacerle cambiar de opinión. Estas no son las cualidades que tendría que tener un líder. La futura esposa llega a Francia, una inocente y guapa chiquilla de 14 años. María Antonieta. La gran fiesta de la boda continúa durante varios días en Versalles, pero más allá de las puertas de palacio no hay casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Casi una década antes, el rey Luis XV había perdido una guerra de 7 años, luchando contra Inglaterra por América del Norte. El desafortunado conflicto casi arruina a Francia, dejándola sin dinero y sin prestigio. Las arcas del Estado estaban casi vacías. Sin embargo, su población aumentaba día tras día. Con enfermedades como la peste totalmente erradicadas, pocos morían, pero muchos pasaban hambre. 4 años después de la boda real, muere Luis XV, un rey derrotado e impopular, dejando atrás a un país al borde del caos. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI. A pesar de la grandeza de su coronación, Luis XVI es totalmente consciente de que no está en absoluto preparado para ejercer de rey. Con un reino en crisis, Luis XVI es el peor hombre para estar al mando. La gente se aglomera para echar un vistazo a la realeza. Es el momento de darle la bienvenida a París al nuevo rey, Luis XVI, y a su joven esposa. Y a la cabeza del comité de bienvenida está un prometedor estudiante de Derecho, el joven Maximilien Robespierre. Cuando Robespierre recita su monólogo en latín, el rey casi ni se fija en el niño. Pero años después, sus destinos les unirán otra vez en circunstancias muy diferentes, mucho más dramáticas. Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en 3 clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una gran división entre la riqueza de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. Es una amenaza porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. Para ver aplicadas las ideas de la Ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas de su abuelo en la guerra y ve su oportunidad en la guerra de la independencia americana. Luis confía a la causa un total de 2.000 millones de libras, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero. Esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse para poder luchar en la guerra de la independencia americana. Y es un elemento crucial en la situación financiera de la monarquía francesa. Mientras Luis XVI manda dinero y tropas al otro lado del Atlántico, María Antonieta se ocupa de generar sus propias deudas. La vida en Versalles es una interminable rutina de rituales arcaicos y formalismos. Hay ceremonias para cuando el rey y la reina se levantan, para cuando se visten, para cuando comen, para cuando se van a la cama.
Para entretenerse en medio de la monotonía de estos rituales, María Antonieta preside extravagantes desfiles de moda. Cuando empieza a acumular deudas, le ponen el nombre de Madame Déficit. Ahora, la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina, llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa, el pan. Pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Economía, Jacques Necker. Necker, un pensador progresista, es popular entre la gente de una manera que Luis XVI solo puede envidiar. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese 3 cámaras y que las 2 cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de los Borbones. El tricolor ha nacido. Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo: no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia. De hecho, lo aceptan. Con el humo aún levantándose de la Bastilla, Luis XVI vuelve de su viaje de caza. Debajo de la fecha del 14 de julio de 1879 escribe: nada, refiriéndose a su desafortunada caza. La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. No hay vuelta atrás. Como símbolo de la derrota del feudalismo, la gente, hombres, mujeres y niños, atacan y destruyen la Bastilla con sus propias manos, ladrillo feudal a ladrillo feudal. Están empezando a desmantelar el pasado. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. El rey ha ordenado otra vez a las tropas que tomen sus posiciones en los alrededores de París. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan. El miedo al acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia. Pronto, miles de mujeres se dirigirán a Versalles, con lanzas y pistolas en sus manos. Las mujeres van a exponer sus quejas al rey. En Palacio, la noticia de que había un grupo de mujeres acercándose llegó a oídos de la reina. Cuenta la leyenda que fue en este momento cuando María Antonieta dijo la famosa frase que en realidad nunca dijo. María Antonieta no dijo, dejadles comer tarta. Eso es un mito. Desgraciadamente a María Antonieta probablemente ni siquiera le importaron los pobres de su país el tiempo suficiente como para decir eso. Mientras las mujeres se reúnen fuera de las puertas, Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada. Más indeciso que nunca, Luis XVI es demasiado débil para responder. Su indecisión desatará la furia entre la multitud y pondrá las vidas de la familia real en grave peligro. Un grupo de mujeres entran en el palacio, pidiendo a gritos la sangre de la reina. Matan a los guardas, los decapitan y clavan sus cabezas en lanzas. Temiendo por su vida, María escapa a los aposentos de Luis XVI, solo unos minutos antes de que las mujeres entren en la habitación y hagan trizas su cama. La única forma de que las mujeres se calmen es que la familia real acepte ir a París, porque creen que una vez que estén allí, entonces pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera. 60.000 personas inician la marcha. El carruaje real es escoltado todo el camino hasta París. El rey y la reina hacen del Palacio de las Tullerías su nuevo hogar. Nunca volverán a ver Versalles. Una vez que la familia real se traslada a París, se convierten en prisioneros de París. Ellos lo saben y todos lo saben. El poder está ahora en manos de la gente. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país. Y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Una nueva máquina de matar toma protagonismo en París. El inventor y físico Joseph Ignace Guillotin diseña una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la antigua decapitación en una experiencia humanitaria. Los revolucionarios franceses creían en los valores humanos. Creían que no se debía causar un sufrimiento innecesario. Y lo que les gusta de la guillotina es que es rápida y eficiente. Y parece ser que, a pesar de que nadie haya regresado para contarlo, es indolora. Pero son los enemigos de alrededor de Francia los que más preocupan a la Asamblea. Hay un miedo creciente de que los miembros de la familia real que huyeron a Austria inicien una contrarrevolución armada.
En abril de 1792, la Asamblea declara la guerra a Austria, el país gobernado por la propia familia de María Antonieta. Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llega la noticia de que en París el aliado de Austria, Prusia, se ha unido a la invasión. La tensión invade las calles de París. ...10 de agosto de 1792... 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. El rey huye y busca protección en la Asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están sumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los girondinos, los moderados de la Asamblea. Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes toman el control del gobierno de la ciudad de París, mientras que los jacobinos y los girondinos incitan al país a no apoyar a la Asamblea Nacional, ahora llamada la Convención. Los sans-culottes entran en las prisiones e inician un violento ataque contra los presos de la ciudad. No dejarán vivo a ningún traidor. Sangre, más de 1.600 personas son asesinadas en solo unos días. Cuando la noticia de las masacres de septiembre se extiende por Europa, los enemigos de la revolución sienten repulsión. La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro. Robespierre, que anteriormente había apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. A la mañana siguiente, un carruaje lleva a Luis XVI al patíbulo. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Una de las cosas más terribles que le suceden a María Antonieta es que después de la ejecución de Luis XVI, le quitan a sus hijos. Sus hijos eran lo más importante para ella y sabía que los revolucionarios someterían a su hijo a terribles torturas para que se olvidase de sus orígenes reales. Y parece que ella estaba en lo cierto. En tan solo un par de años, su hijo murió por causa del terrible abandono y las torturas a las que era sometido. El 15 de octubre se celebra el juicio de María Antonieta y es acusada de traición y de dilapidar los fondos nacionales. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental y tiene un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de sus tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacerse con algún territorio de Francia, sino para enriquecerse a su costa y debilitarla, para siempre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la Convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar.
Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el Terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaban. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores, los dantonistas, creen que es el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: de lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un periodo aún más sangriento y terrorífico. El Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones y al final del periodo incluso más. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que en eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida al poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Con la Revolución Francesa surgen muchas preguntas. ¿Cuánta violencia está justificada para conseguir una sociedad mejor? ¿Tiene la gente derecho a acabar con lo que consideran un sistema injusto para reemplazarlo por lo que están convencidos en sus corazones de que es un sistema más justo? ¿Cuánta violencia está justificada para poder llevarlo a cabo? Aún hoy en día nos preguntamos todo esto. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre está aún presente en las revoluciones. Desde Rusia hasta Vietnam, desde China a América Latina. Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos de todo el mundo.
Sea donde sea que haya una tiranía, el grito pidiendo justicia perdurará para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad. Por la revolución.